Hola, bienvenidas nuevamente al curso Mujeres que Deciden, curso virtual de marketing político. Es un gusto tenerlas aquí, que ya hayan llegado al módulo número 3 de este maravilloso curso. Desde la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Departamento del Atlántico, es un gusto inmenso tenerlas aquí, que cada vez haya mujeres más empoderadas, mujeres en proceso de transformación y que sean esas mujeres del departamento las que estén ocupando los cargos de decisión para trabajar por y para las mujeres del Departamento del Atlántico. El día de hoy me vuelvo y me presento. Mi nombre es María Ángela Arteta. Estuve acompañándolas en el módulo 2 y les voy a dictar este módulo 3. Soy politóloga y espero que cualquier tipo de pregunta que tengan la hagan en el foro, no tengan problemas en preguntar, cualquier duda, sugerencia, todo lo que necesiten. También las invito muchísimo a realizar los ejercicios prácticos o los contenidos que yo vaya a ir explicando dentro del módulo, los vayan tratando de aplicar dentro del contexto de tu municipio o asimismo ir imaginando ejemplos que pueden asimilarlo de acuerdo al contenido o la información que yo les estoy dando. ¿Qué vamos a hablar en este módulo? En este módulo vamos a hablar sobre la construcción del mensaje político. Ya hablamos un poco sobre esa marca política, sobre cómo construir esa confianza electoral, saber cómo hacer que esos votantes sientan que deben elegirte a ti como su representante, pero en este módulo vamos a abordar es cómo vas a decir ese mensaje, cómo vas a transmitir esa marca política y cómo lo vas a hacer de forma que ellos verdaderamente te escuchen y te crean, se sientan representados verdaderamente por ti. En primer lugar, el módulo va a estar dividido de la siguiente forma. Vamos a hablar sobre el poder del eslogan, cómo armar tu discurso político, el diseño de la agenda política o la agenda de campaña, adaptar tu mensaje a lo digital, muchísimo más en estos tiempos donde todo está muy con el boom de las redes sociales y muchísimo más en campañas políticas. Videos cortos de campañas y terminamos, como en los anteriores módulos, una sección de tips, los cuales ustedes pueden aplicar dentro del contexto de su municipio. Ok, empezando con el poder del eslogan. ¿Alguna de ustedes sabe de pronto ya allá en sus casas, donde estén viendo el módulo, más o menos qué creen que es un eslogan, a qué se refiere un eslogan, o si de pronto han visto algún candidato que recuerden su eslogan político o aquella frase memorable que distinguía a ese candidato, digamos, en elecciones pasadas, o como siempre recalqué, si hay mujeres que ya participaron en procesos de elección o en procesos de representación, ¿cuál fue ese eslogan? Si quieren seguir usando el mismo eslogan que utilizaron en las campañas anteriores o planean renovarlo de acuerdo al contenido que les daremos en este módulo de cómo debe ser un eslogan que de verdad las personas recuerden, memoricen y sientan. ¿Qué hace que una frase política quede en la memoria? Para que se lo vayan preguntando, ¿cómo creen que un candidato en política puede construir ese eslogan? En primer lugar, ¿qué es el eslogan? El eslogan es la frase que todo el mundo recuerda. Es como el apodo de tu campaña, el apodo que va a tener tu campaña dentro de la candidatura. Por ejemplo, tiene que ser corto, tiene que ser muy claro y además tiene que ser emotivo. ¿Por qué? Porque no nos sirve un eslogan aburrido que las personas o tus posibles votantes vayan a olvidar, que no te represente y que no sea de fácil recordación. Y además de esto, el eslogan debe decir algo muy importante de ti, muchísimo más en nuestro contexto Caribe o nuestro departamento del Atlántico, donde las personas tienden a ser bastante expresivas, bastante emotivas y donde la comunicación es muy, pero muy emocional. Un buen eslogan debe ser la diferencia para poder conectar o para poder conectar o no pasar desapercibida dentro de una candidatura política. Como dice acá en la diapositiva, debe ser una frase con capacidad persuasiva. Además de esto, que sea de fácil recuerdo, que sintetice la estrategia y el mensaje de la campaña. Este eslogan es la tarjeta de presentación verbal de la campaña, lo que va a proporcionar la identidad. Y recuerden esa de lo que hablamos anteriormente, de esa marca política, de esa marca personal, de que ustedes se deben conocer a sí mismas, saber qué valores las identifican, que sean reales
y a partir de esa marca personal es que ustedes van a construir este eslogan. Por eso dice que aquí que debe ser un mensaje que proporcione una identidad, que de verdad te represente, que las personas escuchen ese eslogan y digan, ese eslogan es de tal candidata. ¿Por qué? Porque es propio tuyo y además refleja sinceridad dentro de él. ¿Cuáles son las características del eslogan? Hay diferentes características del eslogan. Debe transmitir como tal una idea poderosa. ¿A qué me refiero con que tiene que describir una idea poderosa en pocas palabras? Por ejemplo, si yo voy a lanzarme a la candidatura del municipio de Manatí, es un ejemplo, y yo quiero trabajar por la equidad de género, yo tengo que tratar, o sea, mi bandera política, mi bandera en campaña va a ser para trabajar la equidad de género del municipio de Manatí. Yo tengo que transmitir, lograr transmitir esa idea poderosa o esa idea o bandera de campaña en pocas palabras dentro del eslogan. Además de esto, tengo que también conectar con la gente desde lo emocional y esto muchísimas veces se hace a través de la necesidad. Por ejemplo, digamos que es un ejemplo, yo soy candidata al municipio de Manatí y yo sé que las mujeres, digamos, de mi municipio necesitan mayor seguridad. Eso es una necesidad dentro del municipio, es una necesidad para las mujeres del municipio. Yo puedo no usarlo, pero sí apelar a esa necesidad, la cual voy a resolver dentro de mi cargo de representación en caso de quedar electa y a partir de ahí voy a lograr conectar con los votantes de forma emocional. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de un problema que ellos sienten, que ellas se identifican. Además de esto, también tenemos que utilizar un eslogan que pueda diferenciarse como tal de los adversarios. ¿Y cómo podemos lograr esto? Que sea pegajoso, que las personas tengan ganas de repetir este eslogan. ¿Y de qué forma puede ser un eslogan pegajoso? En los contextos de los municipios del Departamento del Atlántico, muchos sabemos que generalmente o a veces los candidatos lo que utilizan son canciones o dentro de la canción agregan el eslogan. Y por ejemplo, ustedes háganse esa pregunta como que el alcalde electo o la alcaldesa electa de mi municipio, ¿cuál era su eslogan? Y estoy segura que ustedes van a recordar alguna frase que los identificaba dentro de la campaña. Y ese es el eslogan. Si ustedes aún lo recuerdan, su actual mandatario hizo un muy buen trabajo en campaña con el eslogan para que 2 años después ustedes sigan recordándolo. Y eso es lo que los va a hacer diferente, que puedan crear un eslogan emocional, pegajoso, que den ganas de repetirlo. Y eso pueden hacerlo a través de canciones, a través de megáfonos, a través de ir por las calles repitiéndolo y repitiéndolo constantemente para que las personas ya logren identificarlos a ustedes y asociarlos con el eslogan. Acá las características del eslogan debe ser sugestivo y englobante, remite a otro subconjunto de ideas, tiene que estar englobado, no puede ser solamente una frase por ser llamativa o pegajosa y no, tiene que tener una idea política, una idea de campaña, tiene que tener alguna finalidad el eslogan, alguna finalidad política. Además de esto, debe apelar a las emociones, palabras que llamen la atención, palabras cortas que generen recordación dentro de sus votantes. Además de esto, debe lograr diferenciar al candidato con respecto a su adversario, era lo que les comentaba anteriormente, y debe impactar. Los juegos de palabras atraen muchísimo. Pueden, por ejemplo, para crear su eslogan, pueden crear una tarde creativa junto con su equipo de campaña, tratar de hacer lluvia de ideas, lluvia de palabras coloquiales que se digan muy fácilmente dentro del municipio y poder utilizar esas palabras dentro de su eslogan político. Y además tienen que utilizar este juego de palabras que atraigan la atención sin perder el mensaje original, sin perder el sentido, como sin apelar solamente a que sea chévere o a que sea divertido o que sea pegajoso, sino que recuerden que siempre debe mantener su bandera de campaña. Aquí hay unos ejemplos de eslogan. Está el del expresidente Uribe, el cual él utilizó un eslogan que hasta ahora muchísimas personas recuerdan, que es mano firme, corazón grande. Y está el eslogan del expresidente Barack Obama de Estados Unidos, el cual el eslogan también ya hablamos de él en el módulo pasado, que es Yes We Can. En este eslogan también es muy memorable, es miren que es corto,
apela a su objetivo de campaña, el tema de que hacerlo de una forma positiva y es una frase corta, concisa y que lo representa a él y representa su bandera de campaña. Ahora, ya que ustedes pueden construir el eslogan, recuerden que el eslogan se construye a partir de esa marca política, a partir de esa marca personal, que son los valores que ustedes les representan, su identidad, su bandera de campaña, las ideas, esa es su marca personal. Recuerden conocerse a ustedes mismas para poder proyectarse. Ya tenemos el eslogan, pero entonces tú ese eslogan lo vas a transmitir mediante de un discurso. Muchas veces puede ser cuando hagan, por ejemplo, debates o cuando hagan el megafoneo, cuando salgan a los corregimientos, cuando salgan a los barrios, tienen que dar un discurso político. Pero entonces, ¿cómo ustedes dan ese discurso político sin que sea aburrido, pero que tampoco sea muy político ni muy técnico? Aquí vamos a descubrir cómo hacerlo. Y para las mujeres que ya fueron candidatas o ya han estado en cargos de representación, que tal vez ya saben cómo dar este discurso político, aquí hay un par de tips técnicos de cómo poder lograr que ese discurso sea más relevante dentro de los votantes. En primer lugar, ¿qué es un discurso? Un discurso político es aquel donde permite como tal que el orador utilice un lenguaje claro y poder ligar ese lenguaje a la posición como tal del hablante acerca de algún tema o una ideología o una posición dentro como tal dentro del contexto político. Y esto puede hacerlo de una manera directa, indirecta o incluso puede estar siendo disfrazada. ¿Cómo puede estar siendo disfrazada? Por ejemplo, el tema cuando les decía que seducir con metáforas. Muchísimas veces algunos políticos dentro de sus discursos utilizan el tema de seducir con metáforas y están reafirmando una posición de acuerdo a un tema, pero lo están haciendo a través de, de metáforas. Y los discursos sirven muchísimo para esto, para que las personas o el orador muestre su posición social de una forma determinada, de una ubicación del hablante como tal. Además, este análisis como tal argumentativo del discurso puede como tal esclarecer la función de cuáles, por ejemplo, como yo como candidata, cuáles son mis posiciones, cuáles son mis ideologías y a partir de yo mostrarme o explicar cuál es mi posición dentro del contexto político, también puedo sacar a la luz o sacar a la luz o resolver inconsistencias que perciban los votantes sobre mí, puedo aclarar las dudas o puedo aclarar las contradicciones que puedan presentarse dentro de mi campo electoral o de mi electorado. Son las características del discurso político. Es importante reconocer que un discurso político no busca como tal convencer a las personas que ya están reafirmadas que no creen en ti. Son generalmente estas personas son las personas que ya tienen una ideología política muy marcada, ya tienen una representación, ya están dentro de un partido político. Estas personas generalmente no las vas a lograr convencer con tu discurso porque ya tienen una posición reafirmada. A través del discurso, tú vas a poder reafirmar o conectar con las personas que de verdad te apoyan y además de esto vas a poder captar un público electoral, que es el público, por decirlo así, de las personas indecisas. Las personas indecisas, ¿cuáles son? Las personas que no se sienten representadas por ningún partido político, no se sienten representadas por ningún candidato político y además de esto puede que sencillamente no participen muchísimo en política, porque sabemos que hay muchísimas personas que no se apropian como tal de la política, no tienen un sentir por la política y no participan en ella. Entonces, a través del discurso, tú puedes captar a este electorado. ¿Por qué? Porque un discurso es estratégico. A través de un discurso, tú estableces el rumbo que estás proponiendo, el rumbo de tu campaña y a futuro el rumbo de tu periodo de representación. ¿Por qué? Porque tú en un discurso no solo vas a transmitir una idea, dentro de un discurso lo que tú estás haciendo al dar un discurso, estás haciendo un acto. ¿Por qué? Porque al hablar estás haciendo un compromiso público. Lo que tú digas en discurso lo van a recordar las personas. ¿Y cómo tú creas ese discurso que las personas recuerden?
como dice acá en la diapositiva, el discurso reconoce y moviliza, es estratégico y va más allá de informar, pero ¿cómo creas ese discurso? Ese discurso debe tener primero un gancho. ¿Y cuál va a ser el gancho? El eslogan y tu nombre. Es muy importante que si tú vas a llegar a un discurso, tú no vas a llegar a decir como que, en mi caso, que me estoy lanzando al municipio de Manatí, voy a llegar y voy a decir, hola, yo soy María Ángela Arteta y me estoy lanzando a la candidatura o la alcaldía del municipio de Manatí. No, porque yo no estoy haciendo un sentir, no estoy reflejando esa convicción política que debe tener como tal una candidata a un cargo de representación. Para yo poder armar un discurso coherente, emotivo y que conecte con las personas, debe tener un gancho. Un gancho va a ser el eslogan que ustedes acabaron de construir y mi nombre. ¿Por qué? Porque es muy importante siempre empezar con un gancho y con un eslogan, porque así las personas te van a recordar y van a ir memorizando cada vez más tu nombre y tu eslogan. Y así, cuando, digamos, estén, en un caso hipotético, de al frente de las urnas, van a ver como que, ay, ella es María Ángel, su eslogan, el cual recuerden que el eslogan tiene una idea política, tus valores, y ella va a trabajar por la equidad de las mujeres del municipio de Manatí. Ahí las personas te van a recordar, los votantes te van a recordar y van a elegirte. Además del gancho y el eslogan, el discurso debe tener también no tu plan de gobierno extenso, pero sí cuáles son tus propuestas en campaña, cuáles van a ser cuál va a ser tu plan de gobierno. Pero debe ser, recuerden que no podemos llegar a un electorado de forma técnica, explicándoles todo, sino apelar a las necesidades, a los sentimientos de las personas. ¿Por qué? Porque tú le estás prometiendo algo que vas a cumplir y esto lo debes incluir dentro de tu discurso político. ¿Por qué? Porque además de que va más allá de informar todo el tema del discurso, también tiene su matiz informativo y debes mostrar qué es lo que tú vas a hacer, por qué ellos te elegirían, qué es lo que vas a hacer dentro de tu plan de gobierno y cómo se termina el discurso correctamente. Se termina de forma otra vez repitiendo el eslogan y tu nombre. ¿Y por qué se debe repetir otra vez tu eslogan y tu nombre? Como les había dicho anteriormente, es muy importante que siempre, siempre, siempre lo estén recordando para que ellos puedan identificarte a ti. Ella es tal persona y su eslogan en este y ya saben que dentro del eslogan va la bandera de campaña y ya van a tener un poco claro por lo que es que tú vas a trabajar. Si ellos te eligen, ellos saben que tú trabajarías por tal tema. Por eso es muy importante, recuerden, gancho, eslogan, nombre, propuestas de gobierno de forma que logren convencer al electorado, recuerden, no muy técnico, y repetir otra vez eslogan y nombre. Puede ser, recuerden que yo soy María Ángela Arteta y quiero ser su alcaldesa. Una forma de terminar, recuerden que yo soy María Ángela Arteta y juntas podemos construir un Manatí con equidad, algo así. Miren que yo aquí estoy construyendo un eslogan o una frase que permita que ellas me recuerden y sepan por lo que yo voy a trabajar. Ahora, ¿cómo se diseña como tal la agenda de campaña o la agenda política? Más o menos ustedes qué creen que es una agenda de campaña ahí dentro de sus casas o donde estén viendo el módulo. Ahora, ¿qué es la agenda como tal? Una agenda es aquella donde las personas dentro de una campaña política, o muchísimas veces la agenda como tal, política dentro del gobierno, por ejemplo, sabemos que de pronto una agenda de un gobierno puede ser la seguridad, puede ser la democracia, puede ser diferentes temas. Pero esta agenda como tal es contar con una planificación gubernamental. ¿Por qué? ¿Y por qué es muy importante contar con esta planificación? Porque ayuda a reducir como tal la incertidumbre en la toma de decisiones. Por ejemplo, acá citando a Mahon 1997, él destaca que la toma de decisiones inteligentes o racional dentro del diseño de políticas solamente es posible cuando se procede con un análisis sistemático de las alternativas y sus consecuencias. ¿Y a qué se refiere él con esto? Es que cuando ya se hizo un estudio previo de cuáles fueron los temas, qué es lo que
significa tratar esos temas, cuáles son sus posibles consecuencias, cuáles son sus alternativas, puede reducir la incertidumbre dentro del electorado. Además de esto, es muy importante destacar que la formación de la agenda se refiere como tal al proceso en el cual ciertos problemas dentro del municipio o cuestiones pueden captar como tal la atención del gobierno como posibles asuntos de política pública. Más adelante vamos a ver que no todos los problemas son se traducen en políticas públicas porque hay diferentes tipos de agenda y agenda gubernamental, política. Ya ahora más adelante se la voy a explicar, pero de forma concisa, la agenda en política no es solamente como tal organizar una idea de que no, yo soy alcalde, estoy candidata a la alcaldía de Manatí y yo voy a hablar sobre la equidad de género o voy a trabajar por la equidad de género. No, no es solamente organizar ideas, sino que yo tengo que trazar un camino específico de lo que quiero transformar y por eso es clave que nosotras como mujeres que queremos liderar desde el territorio, queremos liderar desde el territorio, podamos como tal tener claro qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que queremos hacer desde el primer momento, incluso desde la campaña. Desde la campaña eso nos va a permitir llegar como tal con los pies bien puestos cuando ya estemos en el cargo de representación. Porque no se trata solamente no, yo hablé sobre la equidad de género dentro de mi campaña y cuando yo llegue al cargo de representación ya voy a ver cómo ejecuto esa idea. No, sino que no se trata de improvisar cuando lleguemos a ese cargo político, sino que saber desde el principio qué temas son prioritarios dentro de nuestra comunidad. En el Atlántico, por ejemplo, uno de los temas puede ser preguntarse cuáles son los desafíos profundos que tiene el Departamento del Atlántico. En este caso, si se están lanzando a un municipio, cuáles son los problemas profundos que tiene mi municipio. Puede que sean empleo, puede que sea salud mental, puede que sea el acceso a la educación, medio ambiente, violencia, y a partir de ahí trabajar, priorizar cuáles son los problemas centrales de tu comunidad y priorizar a partir de ahí tu agenda tanto en campaña como cuando ya estés en el cargo de representación. ¿Cuáles son esos temas que vas a poner sobre la mesa desde ya? Y si tú pones esos temas sobre la mesa desde ya, las personas se van a sentir muchísimo más escuchadas porque son problemas reales que enfrenta tu comunidad, tu posible electorado y saben que no eres un candidato alejado de la realidad o alejado del contexto del municipio, sino que apelas como tal a las necesidades de ellos que también son tuyas como ciudadano de ese municipio. Ok, como les comentaba anteriormente, hay tres tipos de agenda. Está la agenda pública, está la agenda política y está la agenda gubernamental. Hay diferentes temas para los diferentes tipos de agenda. En primer lugar, la agenda pública es aquella que abarca como tal los temas de la sociedad, los temas que la misma sociedad busca posicionar para poder captar la atención de los representantes. Por ejemplo, lo que la gente está pidiendo, lo que suena en la calle de los barrios del municipio, lo que preocupa como tal al corregimiento. Por ejemplo, si en un municipio todo el mundo está hablando del mal estado del hospital, ese tema empieza a ser parte de la agenda pública. Luego también está la agenda política. La agenda política es aquella que son temas que adquieren prioridad dentro del debate mismo entre los actores políticos. Es cuando, por ejemplo, estos temas ya se están discutiendo dentro de los líderes, dentro de los partidos, dentro de los movimientos, y es ahí cuando se vuelven parte del debate político. También está la agenda gubernamental y en esta agenda es donde se componen como tal las prioridades que tiene el gobierno como tal, cuáles son las problemáticas o los temas que el gobierno considera necesario abordar y materializar a través de proyectos. Como tal, esta perspectiva de agenda revela la existencia de un proceso de filtrado invisible para aquellos temas que formen parte de la agenda gubernamental, lo cual esta agenda depende muchísimo de la importancia que adquieren algunos temas en la fase intermedia del proceso, que sería específicamente la fase en la de discusión de la agenda política. Y como tal, en pocas palabras, más conciso, menos técnico, la agenda gubernamental es lo que el gobierno decide tomar como tal, como prioridad. ¿Y por qué? Porque no todo lo que se habla en la calle llega hasta este punto de agenda gubernamental o no todo como tal
llega como tal o se transforma en una política pública. Por eso es muy importante saber muy bien llevar esas necesidades reales hasta la decisión institucional y hay temas, por ejemplo, temas que son un solo tema que se puede incluir dentro de algún, digamos, algún complejo o algún tema de política pública, se puede incluir cierto tema o cierta problemática. De ahí también la forma más eficaz para elaborar una agenda gubernamental sea incorporar desde el inicio o durante la campaña los resultados que se quieren vislumbrar o que se pretenden lograr una vez en el poder y no después ni en medio del mandato. Por eso es muy crucial que desde la agenda pública ya vayan identificando esos tipos de necesidades, esos tipos de problemas que se hablan en las calles, que ese mismo problema también se habla en la agenda política y se pueda transformar en una agenda gubernamental o en una respuesta institucional. Y es muy importante preguntarse o explicarle al electorado cómo se puede lograr que esos temas logren llegar como tal a la agenda gubernamental. Y eso es hablando claro desde campaña política. Si sabemos que queremos trabajar por el empleo juvenil, por ejemplo, yo quiero trabajar por los empleos juveniles del municipio de Manatí, o por las mujeres emprendedoras porque mi bandera es equidad de género. Eso hay que decirlo desde el inicio, no esperar a estar en el cargo para que pueda ir transformándose en una respuesta institucional a futuros cuando ya la persona esté dentro del cargo de representación. Hay varios ejemplos que les traje de los tipos de agenda. Por ejemplo, está el tema de economía y empleo. Un ejemplo es crear programas de capacitación para el empleo juvenil y reinserción laboral. En temas de educación está promover programas de educación técnica y digital. En temas de salud, desarrollar campañas de concientización sobre salud mental. Sobre medio ambiente está proteger áreas naturales y promover la educación ambiental desde temprana edad, es muy importante. Y está el tema de seguridad social y justicia, y es desarrollar programas que vayan como tal a la prevención del delito enfocados en la comunidad. Ya saben que en una agenda hay diferentes tipos de agenda, agenda política, agenda pública, agenda gubernamental, y es muy importante saber identificar esos temas que están tanto en la agenda pública, en la agenda política, para que se puedan convertir en una agenda gubernamental y haya una respuesta institucional. Ahora, como sabemos, estamos en una época donde se está manejando mucho el tema de las redes sociales dentro de las campañas políticas y hay que buscar la forma de que no es igual tú decir o, o transmitir un discurso político a tu comunidad en una plaza, en un megafoneo. No es lo mismo hacerlo de esa forma que hacerlo en redes sociales. Por eso es muy importante el saber o lograr adaptar como tal tu mensaje político a lo digital. Y aquí pasamos al tema de cómo es que se logra hablar en redes. Y hablar en redes implica muchísimo más que reproducir esos discursos que les estoy diciendo, esos discursos tradicionales, e implica muchísimo más traducirlos en nuevos formatos como las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Por eso, aquí les traje una cita, según Gallardo, el mensaje político en entornos digitales se construye bajo una lógica profundamente emocional, estética y fragmentada. Si yo les decía que cuando ustedes se acercaban a comunidades debían ser menos técnicos, más emocionales, en redes sociales deben serlo muchísimo más y además de esto deben ser concisos. Esto significa que las redes demandan un tipo de comunicación que sea breve, visual, auténtica y con capacidad aquella de poder conectar efectivamente con el público. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que ustedes como personas como ciudadanos están viendo redes sociales, de pronto ven un video de 10 minutos de un discurso, ustedes no van a lograr retener la atención por 10 minutos en un discurso político. Por eso es muy importante que puedan, como candidatas, lograr adaptar ese discurso a lo digital. Y además de esto, algo muy importante dentro de las redes sociales es que no se trata solamente como tal de informar, sino también
de activar sentimientos, de poder generar como tal una identificación dentro de tu electorado. En este caso también pueden, el tema cuando les hablaba de captar a los indecisos, muchísimas veces los jóvenes que no les gusta participar en política están en este campo de redes sociales y pueden utilizarlo muchísimo para captar ese tipo de electorado. Por eso deben activar sentimientos, poder generar una identificación y además crear una narrativa personal creíble. Recuerden que siempre deben estar en constante creer, o sea, utilizar su marca personal, la que le hablaba. Recuerden, los valores que los identifica, su eslogan, todo su marca personal dentro de la candidatura. En este ecosistema como tal de las redes sociales, la imagen se vuelve central, la imagen de la candidatura o la imagen del político. La política en redes como tal tiende a transformarse en una experiencia visual porque lo que se ve es casi tan importante como lo que se está diciendo, que es lo que transmites tú físicamente o visualmente hacia las personas que te están viendo a través de una pantalla. Por ejemplo, una fotografía, un video corto, un diseño gráfico puede comunicar valores. Recuerden el tema de los colores, cada color tiene un significado, el tema de las frases, el tema de los símbolos. Es muy importante saber hacerlos mediante redes sociales. ¿Por qué? Porque esto te permite un posicionamiento o incluso intenciones políticas más eficaces que un comunicado que la persona vaya simplemente a leer un párrafo de tu comunicado, sino que sea como aquel diseño que transmita algo más, que por ejemplo, si yo voy a trabajar por la equidad de las mujeres del municipio de Manatí y yo, todos mis diseños son del color púrpura, todos mis diseños tienen algún símbolo que represente a las mujeres, ya así va generando un posicionamiento. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo que les puse de la congresista Catherine Jubinao. Ella tiene un muy buen trabajo de redes sociales de acuerdo a transmitir su discurso a lo digital. Aquí les dejo un tip, la pueden buscar ahí en Instagram y ver cómo ella puede lograr adaptar su mensaje. Como dice acá la diapositiva, hay fotos y videos y diseños que deben expresar como tal los valores y posicionamientos, colores, símbolos, gestos y tonos que refuercen como tal esa identidad o esa marca personal de ustedes mismas que quieren que las personas identifiquen y que ustedes quieren transmitir dentro de su campaña política. Por esto es muy importante que las lideresas, en este caso las lideresas que están aquí viendo el módulo o las mujeres que desean lanzarse a un cargo de representación o las mujeres que ya lo hicieron y están en algún proceso de volver a lanzarse, deben pensar que cada publicación como un acto de comunicación estratégica, no es simplemente publicar por publicar como para que te vean, sino que esto es una comunicación estratégica en lo digital, desde el lugar, eso va desde el lugar en el que se toma la foto hasta la ropa que se usa o las personas en quienes aparecen en la foto. Es muy importante tener esto claro. Recuerden que lo visual genera impacto. Además de esto, el mensaje en redes sociales también debe como tal reflejar con claridad la identidad política de quien lo remite. Recuerden siempre utilizar su marca personal. Y en el entorno digital, la figura de la candidata como tal se convierte en una marca, no solo en el sentido comercial, que es lo que no solo usarla de forma comercial como para que te vean y ya, sino que como tal se convierte en un conjunto de atributos de la candidata que deben ser reconocibles, que me identifiquen a mí como persona y como candidata, deben ser coherentes y además diferenciarme como tal de mi adversario en la contienda política. Acá hay una parte más concisa de cómo se debe hablar en redes. Se debe utilizar un lenguaje claro, cercano y con referentes locales. Debe evitar la pseudopolítica. Ya les voy a explicar qué es la pseudopolítica. Y debe escuchar y responder a la comunidad, crear vínculos y no solamente exposición como tal, como para que me vean, no, sino que tiene que ser una comunicación estratégica. Además de esto, es fundamental también que el lenguaje sea como tal cercano y sea accesible y sea humano, no vaya a ser algo muy técnico, sino que sea hablar con claridad, hablar con coherencia, el tema, como que les decía, usar las referencias locales, a las comunidades que te apoyan. Recuerden lo que hablábamos del respaldo, que eso generaba legitimidad dentro de tu campaña política. Y estas son formas como tal efectivas de lograr que las personas se sientan muchísimo más identificadas contigo a través de lo digital.
Y ahora sí, hablemos como tal de la pseudopolítica, lo cual es muy, pero muy importante evitarlo en las redes sociales cuando se está en campaña política. ¿Y qué es esto? La pseudopolítica como tal es un tipo de contenido vacío, que está enfocada solamente en la autopromoción, de que miren, me conozcan, vean mi cara, vean quién soy yo, y es un espectáculo o simplemente, por ejemplo, quiero ser viral. Y recuerden que los espectadores no se traducen en votos. Esas personas que te están viendo no significa que vayan a votar por ti. Por eso es muy importante no caer en la pseudopolítica, porque si tú lo estás solamente haciendo para autopromocionarte y para que generarte vistas, esas vistas dentro de la contienda electoral no van a significar que las personas voten por ti. Por eso debe ser una comunicación estratégica como tal que te identifique, que tú logres transmitir un mensaje que tenga tu propuesta de campaña para que esa persona que está viendo y está escuchando tu mensaje político pueda traducirse en un voto en las urnas electorales. Si bien es importante también adaptarse de acuerdo a los códigos que hay dentro de las redes sociales o al entorno digital, el desafío está como tal en no perder esa profundidad de la propuesta ni la coherencia del liderazgo. La imagen pública debe ser como tal una extensión de los principios que se defienden o de la marca personal que la misma persona está tratando de reflejar. No es una máscara para agradar al algoritmo, para que mi video le salga a más personas, para que tener millones de visualizaciones, no, sino que es para poder que las personas conozcan cuál es tu propuesta política. Por último, también, como les decía, hablar en redes también implica escuchar, tal vez no sea una escucha directa de que tú vas a estar ahí escuchando a la persona, pero sí pueden hacerlo a través de responder comentarios, de responder mensajes directos, abrir espacios de participación dentro de redes sociales. Esto se presta muchísimo en redes sociales como Instagram, abrir cajas de preguntas, demás. Es muy importante también escuchar y responder a la comunidad, crear esos vínculos y no se trate solo de exposición. En resumen, del tema de cómo transformar tu discurso a lo digital, es muy importante que comunicar en redes sociales exige una estrategia. No es solamente publicar por publicar, que me vean, trends, agradarle al algoritmo, no, sino que exige una estrategia, exige una sensibilidad y exige consistencia también. Es hablar como tal con el corazón sin poder perder la cabeza, sin perder esa profundidad de liderazgo y de tu bandera política como tal, sino que es mostrarte humana, pero con firmeza política, seguir tu bandera política, seguir tu bandera personal, tu marca política, tu eslogan. Y sobre todo esto, a partir de lo digital, te va a permitir como tal construir esa comunidad a partir del mensaje que estás logrando transmitir a través de redes sociales. Ok, ahora pasemos a la última fase de el módulo número 3, que es muy importante que logren prestar muchísima atención en esta parte del módulo porque vamos a hablar sobre los videos cortos de campaña y dentro de este curso, al final, en el módulo número 4, el entregable final para que se puedan certificar, hay una opción de poder entregar un video corto de campaña bajo una campaña que ustedes harán. En este caso puede ser ficticia o pueden ir preparando sus banderas de campaña para las contiendas electorales 2026-2027. Ok, pasemos a los videos cortos de campaña. Los videos cortos de campaña, también conocidos como spots políticos, estos son piezas como tal audiovisuales, generalmente pueden durar entre 30 a 60 segundos y son aquellas que se utilizan dentro de las campañas electorales para transmitir el mensaje persuasivo. Es el video que se hace en la campaña, el video que ustedes ven de un candidato político que publica en redes sociales, que ven por la televisión, incluso en los casos de cuando es candidaturas a presidencia, son esos videos cortos de campaña. Además de esto, se difunden, también se pueden difundir a través de redes, a través de radio, a través de plataformas digitales, y esto logra poder captar la atención del electorado y además de esto reforzar como tal la imagen política del candidato. ¿Por qué? Porque resume todo en un video, en algo visual que las personas también van a escuchar. Porque vas a resumir tu eslogan, vas a decir tu propuesta de campaña, vas a hacer todo tu spot político.
Hay diferentes tipos de spot. En primer lugar están los spots positivos. Yo les voy a dejar unos videitos de cuáles son los diferentes tipos de spots. Está el spot positivo, que es está el spot de identificación, está el spot de carácter mítico y está el spot temático. Ustedes de aquí pueden elegir qué tipo. Recuerden, spot es el video, un video audiovisual. Y pueden ver qué tipo de video audiovisual quieren hacer ustedes dentro de su campaña. Está el de identificación, que como tal busca generar una conexión emocional entre el votante y quiere presentar al candidato, que el candidato quiere identificarse y presentarse ante su posible electorado. Y se presenta con alguien similar, con alguien con experiencias dentro de la comunidad, puede ser un ciudadano o una ciudadana que vive en la comunidad, que sabe cuáles son los intereses, cuál sabe cuáles son las necesidades. Él puede apelar a eso. ¿Por qué? Porque se va a querer mostrar como un candidato cercano a la comunidad, que tienen las mismas necesidades y los mismos intereses. Está el spot o el video, recuerden, de carácter mítico, que es como tal. En este video se busca resaltar al candidato como un líder casi heroico, alguien que trae esperanza, digamos que quiere salvar el pueblo, que quiere salvar el municipio. Es un candidato heroico, es lo que se busca mostrar en este video. Además de esto, trae también todo el tema del cambio y es muy similar a las narrativas de personajes históricos o personajes legendarios. Están los videos temáticos. En estos videos se enfocan más que todo en las propuestas y en las soluciones concretas que quiere dar como tal el candidato, tanto en campaña, las que está poniendo en campaña, y las mismas que va a hacer dentro de su cargo de representación. Y esto lo hace con un tono optimista. Por ejemplo, ustedes, si se van a lanzar alguna alcaldía de municipio o algún puesto del consejo, mostrar cuáles son sus propuestas, cómo van a ayudar al municipio a mejorar el municipio, a mejorar la comunidad, y es con un tono bastante optimista y de esperanza. Es muy importante tener claro esto. Aquí les voy a dejar un ejemplo de spot positivo en un videito para que lo vean. Esta es nuestra tierra, un lugar lleno de riquezas y de rincones mágicos. Es el hogar que nos vio nacer y que por ello amamos tanto. Un lugar en el que hoy hemos decidido por lo mejor, luchar siempre por nuestros sueños y sobre todo, seguir avanzando. Ocosingo es un pueblo que no merece dar marcha atrás, porque así lo quiere su gente. Por eso, lo seguiremos construyendo y mejorando todos los días. Hoy más que nunca, no bajemos la guardia. Juntos, seguiremos con el cambio, porque no volveremos a los momentos de incertidumbre y despilfarro. Continuemos con mejores propuestas. Sigamos apostando por el turismo, infraestructura, seguridad y por el campo. Continuemos lo que hemos empezado, porque aún hay retos difíciles por vencer. Sin embargo, ya hemos superado varios. Sí podemos. Sigamos siempre hacia adelante. Yo por eso estoy con Oropesa. ¡Vamos, Oropesa! Ocosingo, sí con Oropesa. ¡Sí con Oropesa! ¡Vamos con Oropesa! ¡Estamos con Oropesa! Este 6 de junio, juntos sigamos avanzando. Este 6 de junio, vota por Morena. Vota por Jesús Oropesa. Ahora pasamos a los spots de contraste. Hay dos tipos de spots de contraste. Está el spot directo o el video directo de contraste y está el video de contraste implícito. ¿Cuál es el directo? El directo como tal busca comparar abiertamente dos candidatos o propuestas o plan de gobierno o propuestas de X y Y candidato. Y esto busca resaltar cuáles son las fortalezas del candidato que lo está haciendo y cuáles son las debilidades del otro candidato. Este tipo también de videos son muy comunes y a veces son implícitos en el sentido de que sugiere diferencias sin mencionar como tal la manera directa, dejando que como tal el electorado o las personas saquen sus propias conclusiones sobre quién es la mejor opción. Un ejemplo muy claro de esto es, yo, María Ángela Arteta, me voy a lanzar a la alcaldía de, pongamos otro municipio, a la alcaldía de Repelón. Yo me voy a lanzar a la alcaldía de Repelón y digamos, un ejemplo,
que el candidato X o Y ya fue alcalde del municipio o ya tiene algún proceso de representación y él, digamos que tuvo una debilidad de acuerdo a temas de seguridad, digamos. Entonces yo puedo hacer un video diciendo, mostrando cómo el municipio, cómo están las cifras de hurtos, de temas de inseguridad. Puedo hacer ese video diciendo que miren cómo está el municipio a través de mis propuestas, de fortalecer el cuerpo policial, tal, fortalecer la seguridad del municipio. Yo puedo ahí estar haciendo un contraste implícito. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo como tal cuáles son mis diferencias, cuáles son las diferencias que yo puedo lograr con X candidato, pero no lo estoy mencionando directamente a él. Por eso es un contraste implícito, que la misma comunidad que ya sabe cuáles fueron las debilidades de ese candidato, ellos van a poder sacar sus propias conclusiones y van a asumir, por ende, a través viendo ese video, van a asumir que la mejor opción sería votar por mí. ¿Por qué? Porque yo estoy apelando a las debilidades de X candidato y estoy dando una solución. Estoy mostrando las diferencias sin mencionarlo directamente. Acá les voy a dejar un videíto para que lo vean sobre spot de contraste. Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Vamos a seguir confiando en quienes tantas veces nos han engañado? Hay otra forma de hacer política. Una política que gestiona, que pone a los ciudadanos en el centro y que cumple con la palabra dada. Es la política que llevamos a cabo en los ayuntamientos y comunidades donde gobierna el Partido Popular y que entre todos vamos a llevar a cada rincón de nuestro país. Porque es el momento de dar un paso adelante hacia el país que todos queremos, de construir un futuro ilusionante y reconstruir un presente que está en riesgo, de confiar en quienes desean que eso ocurra tanto como vosotros. El momento de dar una oportunidad a la certeza, la seguridad, la confianza y la moderación que tanto hemos echado de menos. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, en... También está el tema de los spots negativos. ¿Cuáles son los spots negativos? Hay tres tipos de spots negativos. Está el aviso de noción, el aviso de testigo personal y el aviso de periodista neutral. ¿Cuál es el aviso de noción? El aviso de noción se centra solamente en crear la percepción negativa sobre el rival, cuestionando como tal cómo fue su trayectoria, cómo fueron sus procesos electorales anteriores, su credibilidad o acciones pasadas. Esto se asemeja muchísimo al tipo de campaña. ¿Recuerdan cuando les hablaba de tipos de campaña? Que está la campaña sucia, está la campaña negativa. Entonces, la campaña que ustedes elijan hacer también puede que a partir de ese tipo de campaña ustedes decidan qué tipo de video hacer. Si quieren hacer un video positivo de identificación, mítico, o de propuestas o de temas, o quieren hacer uno de contraste, o quieren hacer uno negativo. Ok, siguiendo. El negativo, aviso de noción, en crear una percepción negativa como tal de un rival, cuestionando trayectoria, credibilidad o acciones pasadas. Está el aviso de testigo personal, que son testimonios como tal de los ciudadanos mismos, testimonios directos de los ciudadanos de cómo han sido afectados por las políticas o decisiones de el rival en la contienda electoral y cómo esto puede generar verdaderamente una desconfianza en el rival. Este es un poco fuerte, a mi parecer, el tema de este tipo de video, pero también es usado dentro de las campañas políticas. Utilizar a la ciudadanía misma que no ha estado conforme con el adversario en la contienda electoral y utilizar esos mismos testimonios. ¿Por qué? Porque son testimonios reales y son personas mismas de la comunidad y eso va a desacreditar al otro candidato. Tiene que ser real, no pueden ser mentira porque deben ser reales estos testimonios dentro de este spot de testigo personal. Y por último, está el spot o el video de avisos de periodista neutral,
En este se usa como tal una narrativa ya más objetiva o aparentemente objetiva y es periodística para poder señalar como tal las fallas que ha tenido el oponente con el fin de tal de poder influir dentro de la comunidad o de la opinión pública sin que parezca un ataque directo. Recuerden que los avisos de testigo personal sí son más directos que estos de aviso de periodista neutral. ¿Por qué? Porque estos aparentemente tienen una objetividad dentro de la información. Yo se lo dije. De la vagancia, pues no me creían de la jugada. Hasta que un día dieron papaya. Y en el Congreso los denuncié. Y mi mamá, y que no te metas en esa. Y yo, como fuera vago, vete, 104. La jubinao, vete, 104. Da, llega Katy bien socromática, organiza esa vagancia, marica. Que cule show se fue formando el pleque, el bololo. Tira piedra, tira peñón. Yo le decía, Katy, dale duro a los bagazos que mis impuestos se están robando. Dale duro a los. El riesgo para mi vida A ha mí me sido dicen la excesivo. toxi, a mí me dicen la toxi, porque yo al que pille lo sapeo. Fuera vago, vete. Ok, estos son los diferentes tipos de spot o videos audiovisuales. Recuerden, son videos de 30 a 60 segundos. Pueden utilizar videos positivos, pueden utilizar un video de contraste o pueden utilizar un video negativo. Ya va de acuerdo a cuál es el objetivo de su campaña política, cuál creen ustedes que les hace más ventaja. Esto lo pueden sacar incluso de su mismo FODA. Recuerden que les hablé cómo hacer un FODA en campaña política. Pueden ver cuáles son sus oponentes y como que miren, los oponentes están bastante implicados en procesos, digamos, que no generen mucha confianza en el electorado y pueden utilizarlo. Ya eso va de acuerdo al criterio de cada candidata. Ok, pasamos por último a la sección de tips. En los tips, aquí puedes crear tu agenda con temas de su municipio, como les había comentado. Pregunta lo que su agenda es lo que se dice en las calles, los problemas, todo. Cuando diseñes tu eslogan, piensa en qué lo recordarán. Lo recordarán después de escucharlo, que debe ser pegajoso, corto, conciso, emotivo, apelar muchísimo a lo emocional, pero sin perder como tal esa bandera política o esa propuesta de tu campaña. En redes sociales, menos es más. Recuerden, deben saber adaptarlo a digital. Tienes que priorizar claridad, emoción y cercanía. Recuerden no caer en la pseudopolítica, no caer como tal en esos trends o simplemente querer ser virales o agradarle al algoritmo de redes sociales, porque recuerden que esos espectadores que los están viendo no se van a traducir necesariamente en votos. Y fortalecer tu agenda política, conversa con diferentes sectores de tu municipio. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene sus necesidades, cada sector de tu municipio tiene sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propios intereses, y a partir de esa conversación que tú tienes, además de que estás generando cercanía con tu posible electorado, estás logrando hacer una identificación y una caracterización de cuáles son las necesidades y problemas reales e intereses de tu comunidad, y así que ellos se sientan reflejados y representados por ti como candidata a un cargo de decisión. Ok, es un gusto poderlas tener aquí, hayan terminado este módulo número 3. Recuerden que pueden hacerme cualquier pregunta dentro del foro, cualquier duda, inquietud, sugerencia que tengan de parte de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Departamento del Atlántico. Es un gusto tenerlas aquí, cada vez tener más mujeres que se transforman, que se empoderan y que ocupan esos espacios de decisión y poder, porque recuerden que un Atlántico con voz de mujer. Espero les haya gustado muchísimo este módulo número 3 y nos vemos en el módulo 4 y final, en el cual vamos a estar hablando ya un poco más sobre los ejercicios prácticos y los entregables finales. Y ya para proceder con todo el tema de terminar el módulo y poder pasar a la certificación del curso. Es un gusto tenerlas aquí. Espero les haya gustado muchísimo el módulo número 3 y cualquier inquietud recuerden hacerla dentro del foro. Estaré muy atenta.